Y entonces aquí va la pregunta: ¿sabéis discernir el aspecto del cielo, pero no podéis discernir las señales de los tiempos? Mire la pregunta: ¿sabéis discernir el aspecto del cielo, pero no podéis discernir las señales de los tiempos? Esa palabra tiempo que aparece ahí es la palabra kairos. De por cierto, no vamos a hablar hoy de los kairos, ¿verdad? Ahí le voy a decir de qué vamos a hablar. Pero aquí le está diciendo: ustedes pueden discernir otra cosa, y no pueden discernir los kairos de Dios, los tiempos de Dios. Ustedes no lo pueden discernir. Y esa es una pregunta que el Señor le hizo a ellos, pero es una pregunta que nosotros nos deberíamos de hacer. ¿Será que el pueblo de Dios en este tiempo puede discernir los kairos de Dios? Y antes de poder seguir, y en esa pregunta me quiero enfocar, quiero decirle que hay diferentes tipos de tiempo. Estos que están aquí no son todos, ¿oye? Hay muchas palabras griegas y hebreas de las cuales se traduce tiempo. Pero por ejemplo, la palabra akairos es una palabra que me impresiona, y de esa quiero hablar. Yo voy a hablar hoy de esta, mire, de esta palabra akairos. Pero déjeme seguirle enseñando. Akairos es una palabra griega que quiere decir fuera de tiempo. Fuera de tiempo. Y de una vez le voy a decir dónde aparece esa palabra, porque si aparece en la Biblia, si no, no se la estuviera enseñando. Pero aparece aquí, mire. Aparece en en 2 Timoteo 4:2, dice: predica la palabra. Está hablando el apóstol Pablo a Timoteo: predica la palabra, insiste a tiempo. Esa palabra es eukairos. Y fuera de tiempo. Aquí esta palabra fuera de tiempo es la palabra akairos. Eukairos es a tiempo, akairos es fuera de tiempo. Entonces se le está diciendo el apóstol Pablo a Timoteo: predica la palabra en eukairos y en akairos. Tú predica. Si la gente está en el tiempo de Dios, le va a caer bien la palabra. Pero si la gente se desenfocó del tiempo de Dios, también la puedes ayudar con la palabra. Porque nosotros necesitamos la palabra de Dios a tiempo, pero también cuando a veces nos hemos desenfocado del tiempo de Dios, también necesitamos la palabra de Dios. Y miren lo que dice después: redarguye, reprende, exhorta con mucha paciencia e instrucción. Ahí aparece la palabra akairos. Ahora quiero regresar a la lámina en la que estábamos. La palabra kairos es fuera de tiempo. La palabra átomo, que es una de tantas, son pocas las que puse, pero hay muchas palabras de las cuales se traduce tiempo. La palabra átomo es la palabra momento. Hay momentos muy específicos que uno tiene que aprovechar, hermano. Hay pueblo de Dios que no aprovecha momentos. Por ejemplo, hay momentos dulces en la presencia de Dios, y hay gente que en esos momentos está mascando chicle y pensando cómo va a estar el clásico dentro de 8 días. No aprovechó esos átomos, esos momentos en la presencia de Dios. Se le olvida aquel coro que dice: qué dulce es estar en tu presencia. O como aquel salmista que canta que este es uno de los coros que me gusta, ¿verdad? Que dice: por un momento en tu presencia. Yo quisiera que aprovecháramos esos momentos en el Señor, pero a veces desaprovechamos momentos, desaprovechamos átomos, momentos específicos, ¿verdad? Que incluso eso se puede aplicar a la vida diaria. El padre que no estuvo cuando su hijo dio el primer pasito, hermano, se perdió un átomo de tiempo, se perdió cuando su hijo dio el primer pasito. Esos momentos hay que aprovecharlos. Bueno, no vamos a hablar del átomo ahora. La palabra eukairos, que quiere decir buen tiempo. La palabra cronos,
que es una de las palabras que más aparece, que es la palabra que utilizamos seguido nosotros, es tiempo medido. ¿Hoy qué fecha es? Es 15, ¿verdad? ¿Mañana qué fecha es? 16. Ahí estamos hablando del tiempo cronos. El Señor sí utiliza el tiempo cronos, sí lo utiliza. Por ejemplo, cuando habla de las 70 semanas de Daniel, el Señor dice 70 semanas están decretadas para tu pueblo. Esa semana, aquí no era de adivinar, ni era sencillamente contar el tiempo. Cada semana eran 7 años, 70 semanas por 7 años. Y entonces era de contar a partir de la orden para restaurar Jerusalén, contar 70 semanas. Era sencillo. Y la semana 69 se dio justamente cuando el Señor Jesús murió en la cruz del Calvario. Ahí se dio la semana 69, contadita, cronos. Pero luego el Señor pone una pausa al cronos y nos mete en el kairos. Entonces cambió de cronos a kairos. ¿Por qué? Porque venía contándose semana 1, semana 2, semana 3, cada semana 7 años, cada semana 7 años. Muere el Señor Jesucristo, semana 69, pero la semana 70 ya no se dio. Entonces, ¿qué pasó? La semana 70 está esperando. Mientras tanto estamos en el kairos de Dios, que el kairos de Dios es un tiempo oportuno. Mire la última palabra que está ahí, el tiempo de Dios. Oportunidad, tiempo oportuno, estación. Eso es lo que quiere decir kairos. Entonces, después de que el Señor venía utilizando el cronos, pone una pausa al cronos y nos mete a nosotros en un kairos. Ahorita estamos en el tiempo de salvación, estamos en el tiempo de la gracia, estamos en el tiempo de la misericordia de Dios, el tiempo favorable del Señor. En ese tiempo estamos. Ese es el kairos de Dios. ¿Cuándo se termina? No sabemos, porque no es cronos. Si fuera cronos, si supiéramos cuándo se termina. Pero como es kairos, el kairos es lo que el Señor quiera, ¿verdad? El tiempo que Él quiera. No se puede contar, aunque ya va a terminar el kairos de Dios. Por eso dice: buscadle mientras esté cercano. Hay que buscarle antes de que sea tarde y se cierre la puerta. Hay que buscarle, porque estamos en el kairos de Dios. Entonces uno podría bien hablar del kairos, que es realmente el kairos de Dios es muy bonito, hermano. Eso es un tiempo favorable del Señor. Y eso se puede ver a nivel macro, como lo estamos viendo ahorita, que la iglesia está en el kairos de Dios, en el tiempo en el que el Señor la está preparando para el encuentro con su amado. Estamos en ese kairos. Pero también lo podemos ver en nuestra vida. A veces el Señor permite kairos en nuestra vida de bendición, y en esos kairos de bendición tenemos que aprovechar, hermano. Aprovechar en el sentido de meternos más con el Señor, de ser agradecidos, de ser incluso como la hormiguita, ¿verdad? Que en el verano almacena para que cuando venga el invierno no pase hambre. Porque hay gente que no puede manejar los kairos buenos de Dios. El Señor le bendice, hermano, y le prospera y empieza a derrochar. No sabe manejar la bendición. Es decir, mire, el Señor a cada uno de nosotros nos permite buenos tiempos, nos permite tiempos de oportunidad. Todos tenemos oportunidades, hermano. No nos podemos quejar. A veces cuando empezamos así con nuestra alma, nos ponemos todos almáticos, todos chillones, ¿verdad? Y empezamos yo no he tenido ninguna oportunidad. Bien, ha tenido oportunidades. Todos hemos tenido oportunidades. Lo que pasa es que a veces no las hemos aprovechado. No le hemos pedido la sabiduría a Dios para aprovechar las oportunidades. Pero yo sé que el Dios al que nosotros buscamos, al que servimos, es un Dios de oportunidades. Así que por eso yo les sé decir que usted y yo hemos tenido oportunidades. Algunas las hemos aprovechado, otras no. Pero Dios es un Dios de oportunidades. Y eso se lo estoy diciendo porque si no he aprovechado oportunidades anteriormente, aprovechemos las oportunidades que el Señor nos dé de aquí en adelante. Porque el Señor es bueno. ¿Cuántos creen que Él es bueno?
Él es misericordioso, es amoroso. Él cambia los tiempos y da nuevas oportunidades. Él es un Dios de oportunidades. Yo no sé si le da un aplauso al Señor. Gloria a Dios por eso. Pero hay que entender los kairos de Dios, hay que entender ese tiempo. Entonces hay gente que cuando el Señor la bendice, lo que hace es que se desenfoca. Y en lugar de acercarse más a Dios, se aleja de Dios. Entonces el Señor dice, como que no le cayó muy bien la bendición, ¿verdad? Entonces hay gente que recibe la visitación de Dios y no la aprovecha. Y acuérdense que con el Señor, el que no recoge, desparrama. Entonces hay que aprovechar los kairos de Dios. Y nosotros tenemos el ejemplo en Israel, que el Señor mismo estuvo en medio de ellos y ellos no pudieron entender, dice la Biblia, el tiempo de su visitación. Y como no entendieron el tiempo de su visitación, lo que el Señor hace es que les quita el reino. Ellos eran los representantes del reino de Dios en la tierra. Y entonces el Señor, como ellos no entendieron su kairos, les quita el reino. De tal manera que cuando el Señor se iba a ir, después de resucitado, cuando él se iba a ir, los discípulos, una de sus preocupaciones era la restauración del reino. Y entonces le preguntan al Señor, usted lo puede leer en su casa, le preguntan en Hechos, está en los primeros pasajes. Dice, restaurarás en este tiempo Cronos. Ellos estaban ubicando en el Cronos. Restaurarás en este tiempo el reino de Israel. Y el Señor les dice, no se preocupen por eso. Eso lo hablamos después. Y no les respondió, porque no le pueden restaurar el reino a Israel mientras haya otro representante del reino. Y los representantes del reino somos ahora nosotros, un pueblo que no era pueblo, ahora es pueblo, ¿verdad? Eso somos nosotros. Mientras nosotros estemos aquí, no les pueden restaurar el reino a ellos. Por eso es que la iglesia se tiene que ir para que les restauren el reino a ellos. Qué cosa esa, ¿verdad? Restaurarás el tiempo. Entonces, restaurarás en este tiempo. Y el Señor le dice, no. Ahora, ¿por qué les quitaron el reino? Porque no entendieron el kairos de su visitación. Entonces nosotros tenemos que entender los kairos de la visitación de Dios. Tenemos que aprovechar los tiempos cuando el Señor nos esté hablando una profecía, nos esté visitando, nos esté acariciando con su presencia. Hay que aprovechar los kairos. Cuando el Señor empiece a trabajar en nuestra familia, hay que aprovechar esos kairos, hermano. Amén. Muy bien. Pero no quiero hablarle de los kairos. Yo quiero hablarle de los akairos, de la primera que aparece ahí. De la gente que se desenfoca del tiempo de Dios. Y como no entiende el tiempo de Dios, se sale del tiempo. Y al salirse del tiempo y desenfocarse, se mete a clavos, se mete a problemas. Solo déjeme leerle aquí, que este es uno de los trabajos del anticristo. Mire, Daniel capítulo 7, versículo 25 dice, y él proferirá palabras contra el Altísimo y afligirá a los santos del Altísimo e intentará cambiar. ¿Qué va a cambiar el anticristo? Aquí está hablando el anticristo. Los tiempos y la ley, y les serán entregados en sus manos por un tiempo, por tiempos y por medio tiempo. Entonces hay dos cosas que el anticristo quiere cambiar. Una cosa son los tiempos y otra cosa son las leyes. Y yo le hablé la vez pasada de que las leyes a nivel mundial están cambiando. Eso es influencia del anticristo. Cosas que antes no se aprobaban en los congresos ahora se están aprobando, ¿verdad? Eso es influencia del anticristo. Pero también el anticristo trabaja con los tiempos, y a la primera que quiere desenfocar de los tiempos es a la iglesia, y la desenfoca de los tiempos de diferentes maneras. Por ejemplo,
una de las formas en que se desenfoca a la iglesia en general es con las doctrinas erróneas. Entonces, por eso, por ejemplo, una doctrina que dice que hay que tomar el reino, que hay que instalar el reino de Dios aquí en la tierra. Esa doctrina lo que está haciendo es desenfocándose del tiempo, porque el Señor sí va a reinar literalmente en la tierra. Nosotros somos representantes del reino de Dios, pero todavía no de un reino literal, sino de un reino espiritual que está en los corazones de las personas. Es un reino que cambia atmósferas, es un reino que restaura definitivamente, pero no es un reino que gobierna literal. Pero el Señor sí va a reinar literal. ¿Cuándo va a reinar literal? Cuando venga después de la tribulación y ponga sus pies en el monte de los olivos. A partir de ahí va a reinar literal. Entonces la doctrina del reino ya lo que está haciendo es lo que va a pasar después lo quiere hacer ahora. Entonces, ¿qué hizo? Desenfocó a la iglesia de su tiempo. Ahorita no es el tiempo de la iglesia como iglesia de gobernar. Y claro que individualmente, si algún hermano tiene la oportunidad, es honesto y puede, todavía no sea ministro, ¿verdad? Pero es honesto y tiene los recursos para participar, y las agallas también para participar en la política. Esa es otra cosa. Pero como iglesia todavía no estamos en el tiempo de gobernar. Eso va a ser después. Entonces, ¿qué pasó? Una doctrina desenfoca del tiempo, y al desenfocar del tiempo, entonces las prioridades cambian. ¿Sí está conmigo? Esa es una influencia del anticristo, cambiar tiempos a través de doctrinas. Pero otra cosa que el anticristo hace es cambiar los tiempos de las personas individualmente para que las personas se amarguen. Por ejemplo, una persona que se mete a camisas de 11 varas antes de tiempo, se mete a un noviazgo fuera de la voluntad de Dios, y ni siquiera tiene la prudencia o la suficiente madurez espiritual para buscar asesoría, ayuda, sino que dice: aquí, mi gusto y mi gana, ni mi tata ni mi nana. Entonces tal vez el Señor le tenía preparado un esposo, pero se adelantó al tiempo, se fue con otro, y después le hace la vida imposible. Después: Señor, ese marido que me diste. No, yo no te lo di si todavía no era tu tiempo. Lo que pasa es que tú te desenfocaste del tiempo. Ese marido tú te lo buscaste. Entonces lo dejo, Señor. No, ahora ya no, ahora te aguantás. Pero la gente se amarga por haberse desenfocado en su tiempo. Los jovencitos se quieren ir de su casa, y después, cuando se casan, quieren vivir en la casa. Al revés, va todo fuera de tiempo. Cuando es tiempo de estar bajo sujeción de sus padres, se quieren ir. ¡Me voy! No, hombre, papá, no te vayas, mi hijito. ¡Me voy! Ya después se fue. Al rato se casó, ahora quiere regresar. Ahora que está casado, ahora es el tiempo de vivir fuera de casa. Entonces, cada cosa tiene su tiempo. Pero a veces nos desenfocamos del tiempo y nos amargamos. Eso lo quiere hacer el anticristo también, para tener cristianos todo el tiempo desenfocados, todo el tiempo, hermano, alejados de los planes de Dios, porque se desenfocan de su tiempo. Muy bien, pero a donde yo lo quiero llevar, en base a todo esto que lo he explicado, es que uno no se debería desenfocar del tiempo de Dios espiritualmente. Y yo quiero que miremos algunos ejemplos de gente que se desenfocó y después le fue feo. Miremos el primero. 1 Samuel 28:6. Y Saúl consultó al Señor, pero el Señor no le respondió, ni por sueños, ni por Urim, ni por profetas. Vamos a ver, ayúdeme, usted que conoce la historia. ¿Por qué no le contestó el Señor a Saúl?
Porque cuando en el tiempo de Dios, Dios le habló, él no hizo caso. Yo, hermano, yo y usted, los dos, ambos, dos, dijo alguien por ahí, ¿verdad? Todos tenemos a un Dios misericordioso. Clemente y compasivo es Jehová, lento para la ira y grande en misericordia. Pero no tenemos a un Dios que no conozca los corazones. Es que iba a usar otra palabra, pero no me atreví porque estoy hablando del Señor. Pero a Dios nadie lo engaña, hermano. Dios es misericordioso, pero si nos está hablando y no le hacemos caso, pues no quiere nada. Y eso fue lo que le pasó a Saúl en el tiempo de Dios, Dios hablándole y él como que no era con él, hermano. Me decía mi mamá a veces que yo no le hacía caso, ¿verdad? Usted como que con su espalda habla uno, me decía. Y digo yo, a veces así somos con el Señor. Como que con nuestra espalda habla el Señor, hermano. Híjole, ahora se puso seria la cosa aquí, ¿verdad? Pero no lo estoy regañando, solo le estoy diciendo, estoy hablándole de Saúl. Era el tiempo en el que Dios le estaba hablando: vas a hacer esto, vas a destruir a Amalek, vas a hacer lo otro. Y el Señor respaldándole, y el Señor dándole instrucciones bien claras, y él no las ponía por obra. Entonces, ¿qué pasó? Como no aprovechó su tiempo, ahora que él quería que Dios le hablara, ahora Dios ya no le hablaba. Que no nos vaya a pasar eso, que por no entender el tiempo en el que el Señor nos está hablando, que lleguemos un día y digamos: Señor, háblame. Una profecía, Señor, ¿te acuerdas cómo me hablabas por profecía antes? Sí, pero ya no. ¿Te acuerdas, Señor, que antes solo abría la Biblia y cómo yo sentía que tú me hablabas directamente? Y hoy la leo toda y no encuentro nada para mí. Sí, hoy ya no. Yo creo que la iglesia está en un tiempo hermoso ahorita, en el que Dios ha estado hablando de muchas maneras. En cada prédica nosotros sentimos a veces la consolación del Señor, a veces sentimos la exhortación del Señor, a veces sentimos, hermano, de parte de Dios bálsamo, pero también a veces sentimos habilitación. También a veces, hermano, el Señor nos quiere meter a otras dimensiones. A veces el Señor nos redarguye, a veces el Señor nos libera con su palabra, etcétera. Estamos en un tiempo muy hermoso del Señor, donde Él está hablando. Aprovechémoslo para que no nos pase las de Saúl. Es tiempo que el Señor está hablando. Dígale al que está a la par suya: Dios está hablando todavía. Aprovechemos ese tiempo, hermano. ¿Verdad que es rico que el Señor le hable a uno, hermano? Aunque sea para regañarlo, pero que el Señor nos hable. Pero hay que aprovecharlo, que no nos pase las de Saúl. Ahora estaba en otro tiempo él, ahora él quería que le hablaran, y el Señor le dijo: no, cuando fue el tiempo no lo aprovechaste. Se salió de su tiempo y ahora no le hablaba. No aprovechó su tiempo y ahora no le hablaba. Yo quiero que levante su mano y le diga al Señor conmigo: Señor, ayúdame a aprovechar los tiempos. Ayúdame a aprovechar este tiempo en el que tú estás hablando. Amén, amén, amén. Gloria a Dios. Dele ese aplauso al Rey. Gloria a Dios, que Él nos ayude, Él nos ayude. Hebreos 12:16: de que no haya ninguna persona inmoral ni profana como Esaú, que vendió su primogenitura por una comida. Porque sabéis que aún después, cuando quiso heredar la bendición,
fue rechazado, pues no halló ocasión para el arrepentimiento, aunque la buscó con lágrimas. ¿Qué estaba buscando Esaú? Bendición. Pero ya no estaba en el tiempo. ¿Qué estaba buscando Saúl en el pasaje que vimos anteriormente? Estaba buscando palabra, pero ya no estaba en el tiempo. Ese es el tiempo a Kairos, fuera de tiempo. Estaba buscando palabra fuera de tiempo, y ahora estamos viendo a Esaú buscando bendición fuera de tiempo. Ya se la habían quitado. Este es el tiempo de la bendición de Dios, hermano. Aprovechemos. Que no nos vaya a pasar la de Esaú, que después buscando la bendición y ahora ya no. Padre, bendíceme. Pues ya, y ahora ya no es tiempo, ya bendije. Te dormiste. Y usted sabe que Esaú menospreciaba su primogenitura, y la primogenitura estaba ligada con la bendición. ¿Por qué no le dieron la bendición después? Y nosotros pues le echamos toda la culpa a Jacob, ¿verdad? Que ese Jacob engañador y le robó la bendición. En parte podríamos hablar desde esa perspectiva, pero viendo la perspectiva de Esaú, ¿por qué Dios permitió que le quitaran la bendición? Porque él menospreció su primogenitura, y sin primogenitura no hay bendición. Diga conmigo, sin primogenitura no hay bendición. Entonces, si él está menospreciando la primogenitura, le iban a quitar la bendición. Entonces, la menospreció, la vendió. ¿Qué me importa? Y ahora, Padre, bendíceme. Ahora ya no hay. Entonces, no desaprovechemos el tiempo de la bendición de Dios. Pero para que haya bendición se necesita primogenitura. Primogenitura está relacionada con prioridades espirituales primeramente. Eso es primogenitura. ¿Cuántos quieren la bendición de Dios? Hoy es el tiempo. No les van a ir buscando después. Aprovechemos, hermano. Yo estaba explicando a los hermanos la vez pasada, no me acuerdo dónde estaba hablando de esto, pero que Dios permite temporadas dentro de la iglesia de dar más que otras, porque no todo el tiempo son los mismos proyectos dentro de la iglesia. Y entonces yo les explicaba que a veces Dios permite eso porque Dios quiere bendecir al pueblo. Es decir, puso un proyecto en el corazón del pastor, pero el proyecto tiene doble propósito: hacer lo que se piensa hacer dentro de la iglesia, pero el Señor lo que quiere también es poner en movimiento el fluir de la bendición material cuando el pueblo empieza a dar. Y hay pueblo que no se da cuenta y no da, y entonces se pierde el momento que Dios estaba buscando para bendecirle. Hay momentos, hermano, de bendición de Dios, hay momentos de sanidad, hay momentos de liberación, hay momentos que el Señor trae bendición para nuestra vida. Aprovechémoslos, porque después vamos a querer esos tiempos, los vamos a añorar, hermano. ¿Cuántos quieren la bendición de Dios? Diga conmigo, yo quiero la bendición. Y mire, estamos en el tiempo de Dios para la bendición, pero que no nos vaya a pasar la de Saúl, que después ya fuera de tiempo, en el tiempo a Kairos, quería la bendición y ya no hay. Qué tremendo, ¿verdad? Y así va a pasar con mucho pueblo de Dios, hermano. Porque en la tribulación una de las cosas ya no va a haber, o sea, no crea que va a haber toda la bendición que hay ahora en los cultos y que las profecías, hermano. Si yo creo que ni siquiera se van a poder reunir en las iglesias. La gente que se quede, Señor, un cultón de aquellos, Señor, pues si los músicos ya están en el cielo tocando, ya no están aquí. Aprovechemos la bendición de Dios. Yo quiero aprovechar la bendición de Dios. ¿Usted? También. Miremos el siguiente, Números 14:42. No subáis, no sea que seáis derribados,
delante de vuestros enemigos, pues el Señor no está entre vosotros. Mire qué cosa, hermano, esto es terrible. Y le voy a decir, usted lo puede leer en su casa, lo que acababa de pasar unos versículos anteriores. El Señor les había dicho: suban a pelear, no importa que sean gigantes, no les tengan miedo, yo les quité la cobertura a esos gigantes, así que suban a pelear contra ellos. Yo voy a ir delante de ustedes. No es con fuerza humana, es porque yo soy poderoso. El Dios que los sacó de Egipto, el Dios que los atravesó el desierto, ese Dios los va a meter a Canaán. Y entonces el Señor hablándoles para que subieran a pelear, y ellos no quisieron. Cuando el Señor les dijo: conquisten, ellos no quisieron. Y ahora están ellos ahí: vamos a pelear, vamos a conquistar. Entonces le dice Moisés: ahora ya no subáis, no sea que seáis derribados delante de vuestros enemigos, pues el Señor no está con vosotros. Fallaron en el tiempo. Ya no era tiempo de conquista, porque cuando fue tiempo de conquista no quisieron conquistar. Ese es el akairos, fuera de tiempo. Todavía estamos en tiempo de conquista, hay que aprovechar eso, hermano, porque va a haber un momento que nos van a decir: no, ya no, ahora ya no. Entonces, mire, hay gente, hermano, que menosprecia privilegios, y esa era su oportunidad para conquistar cosas, territorios, porque cada vez que el Señor da un privilegio también capacita. Digamos, no va a llamar Dios a un pastor sin darle las armas. Tiene que darle las armas. Entonces, cuando Dios llama a algo, habilita a aquel al que llamó. Y si aquel al que llamó dice: no quiero, se perdió. Y después: ahora sí, Señor. No, ahora espera tu turno, papadito. Ahora hay otros en la cola, mira. Tiempo de conquista. En tiempo de conquista, cuando Dios dice, ahí hay que hacerlo. Y eso también tiene que ver con guerra espiritual, que a veces el Señor nos llama a guerra espiritual, a guerrear, a pelear, y no lo hacemos. Y a veces cuando queremos hacerlo dices: no, ahorita no es tiempo de guerra espiritual, porque no todo es guerra espiritual. La guerra espiritual es de Dios, pero no todo el tiempo es de guerra espiritual. También hay tiempo de alabanza, también hay tiempo de doblegarnos en la presencia de Dios, tiempo de humillación, todo. Qué tremendo eso, hermano. Por eso es que incluso dentro de la iglesia se tienen que entender esos tiempos. Ahorita es el tiempo de la profecía, profetice pues. Ya pasó el tiempo de la profecía, ahora ya no. Pero tengo una palabra de Dios al final del culto, se la dice al pastor: ahorita ya pasó el tiempo de la profecía. Tú tienes su lugar. Pero a mí hasta ahorita me la dio el Señor, pero ahorita ya no es tiempo de la profecía, esa la da después, se la da el pastor. Porque Dios es un Dios de orden, ¿sí o no? Bueno, entonces, y a veces los legalistas dicen: Dios es un Dios de orden, no hay que danzar. No, eso no es. ¿Qué tiene que ver la danza con el orden? Si yo puedo danzar y estar en el tiempo de Dios, estoy ordenado. ¿Está conmigo, hermano? Muy bien. Entonces, cuando Dios te llame a conquistar, cuando Dios te llame a un privilegio, cuando Dios te llame a hacer algo, aprovecha ese tiempo, porque después te puedes lamentar. Qué tremendo, hermano. Yo no quiero caer en un akairos. Aunque Dios es misericordioso, aún en los akairos Dios da la salida, porque a los israelitas les dio la salida, los dejó 40 años en el desierto. Al final conquistaron sus hijos, retrasaron el plan de Dios 40 años. Qué tremendo. Cuando me llamen, yo quiero decir amén, porque ese es el tiempo de Dios. No cuando me llame yo solito, cuando el Dios me llame a hacer algo,
entonces yo lo tengo que hacer, porque ese es el tiempo que Dios determinó. Amén. No queremos a Kairos, ¿verdad que no? Otra vez, no queremos a Kairos, ¿verdad? No queremos estar fuera del tiempo. Háblame fuera del tiempo. Ya no, te van a hablar, pero otra cosa, de otra forma. Bendíceme fuera del tiempo. No, ya no. Quiero conquistar fuera de tiempo. Ya no. Qué tremendo, ¿verdad? Silencio, se puso esto, hermano, pero yo no estoy regañando. ¿Verdad que no se siente regañado usted? ¿O sí? Yo solo estoy explicando la palabra de Dios. ¿Le da gracias al Señor por la palabra de Dios? Amén. Ageo 1:4. ¿Es acaso tiempo para que vosotros habitéis en vuestras casas artesonadas mientras esta casa está desolada? Entonces, mire, el Señor había traído a los israelitas de la cautividad, primeramente para reedificar el templo y después para restaurarlos a ellos. Ese era el orden. Reedifican Jerusalén, reedifican el templo y después reedifican sus casas. ¿Y qué si ellos se pusieron a reedificar sus casas primero y ya no siguieron reedificando el templo? Entonces el Señor les desenfocaron del tiempo. ¿Y sabe qué había pasado? Usted lo puede leer en su casa. Los versículos siguientes dice: ustedes trabajan y su dinero lo echan en costales rotos. La prosperidad no llegaba. ¿Y por qué no llegaba la prosperidad? Porque se habían enfocado en su casa y se habían olvidado la casa de Dios. Entonces habría que ver por qué en algún momento la prosperidad no llega. Habría que ver si no le hemos prestado la atención a la casa de Dios como se la debemos de prestar. Pero yo conozco gente, hermano, que con poco ingreso hace un montón de cosas. Y hay gente que recibe ingresos por todos lados y no hace nada. ¿No será ese caso de que recibe su dinero en costales rotos porque no atiende la casa del Señor? Entonces hay que entender que puede estar enfocado en su casa fuera de tiempo. Hay tiempo para enfocarse a la casa. Yo creo que el Señor también da esos tiempos de dedicar a restaurar su casa. Pero puede ser que uno esté desenfocado, esté en un akairos y que esté enfocado en su casa sin cuidar la casa de Dios, desenfocado el tiempo. ¿Está conmigo? Génesis 16:2. Creo que con este voy a terminar. Este es bien tremendo, hermano. Entonces Sarai dijo a Abraham: he aquí que el Señor me ha impedido tener hijos. Llégate, te ruego, a mi sierva, quizá por medio de ella yo tenga hijos. Y Abraham escuchó la voz de Sarai. Ahí fue cuando Abraham se metió con Agar, ¿verdad? Y vino Ismael. Ahora, ¿sabe qué pasó? Que ellos no se atrasaron del tiempo de Dios, sino que se adelantaron al tiempo de Dios. Sea atrasado o adelantado, es un akairos. Entonces el Señor les había dicho a Abraham y Sara que ellos iban a tener hijos y que iban a tener descendencia. ¿Cuántos creen que Dios cumple lo que promete? Y si Dios se los había dicho, ¿qué iba a pasar? Iban a tener un hijo. ¿Cuándo? En el tiempo de Dios. ¿Qué pasó? No pudieron esperar. Y entonces se metieron a buscar la promesa de otra forma. Y al buscarla de otra forma se metieron a un akairos. Y al meterse a un akairos se metieron a clavos. Para que rime, al buscar un akairos se metieron a claivos. Entonces mire pues, ¿por qué adelantarse? Si Dios ya te dio la promesa, solo espérala. Pero a veces uno no puede esperar las promesas de Dios y por eso
mete las extremidades, hombre. Aprendamos a esperar la promesa. Lo que Dios te haya dicho, y tienes la convicción que Dios te lo dijo, te lo va a dar. ¿Cuándo? En el tiempo de Él. Sigue esperando, sigue orando por eso. Pero no te adelantes al plan de Dios y no le busques una salida humana a lo que Él te ha dicho que Él va a hacer. Por ese problemita de Abraham y Sara, por ese pequeñito error, hasta el día de hoy tenemos a los musulmanes decapitando cristianos. ¿Cómo lo mira ahí? Hasta el día de hoy siguen los problemas en el Medio Oriente. Un error tan pequeño era meterse con Agar y un hijo. Sí, pero ese hijo, la Biblia dijo acerca de Saúl que iba a ser como asno montés, que su mano iba a ser siempre contra sus hermanos, por adelantarse, por un acairos. Entonces, Esaú por atrasarse, Abraham por adelantarse, pero igual fuera del tiempo de Dios. No te adelantes al tiempo de Dios. Jovencito, jovencita, no te adelantes al tiempo de Dios. Dios tiene preparado el siervo. Dios tiene preparada la sierva. Pero en su tiempo. En su tiempo. ¿Está conmigo, hermano? Dios me bendijo muchísimo, hermano, con la administración. Bueno, desde muy niño fui ministrado por un ministerio apostólico, no directamente, sino indirectamente, era el doctor Ríos, pero un pastor que fluía mucho en la revelación de la palabra. Pero después, cuando fui joven, un hermano que el Señor puso a pastorearme, siempre bajo la misma cobertura en el área de jóvenes. Ay, hermano, cómo el Señor lo usó. Cómo el Señor lo usó porque uno de joven se desenfoca muy rápido en los tiempos, hombre. Y él nos jalaba las orejas seguido y nos decía: Dios tiene la sierva, Dios tiene la sierva, ora por tu sierva. O a las mujeres le decía: ora por tu siervo, pero para mientras sírvele al Señor, ¿verdad? Y nos mantenía ocupados, que no daba tiempo de nada andar pensando bobadas, hermano. Pero que de veras que nos sacaba el jugo el hermano. Me recuerdo que los sábados, después de la actividad de jóvenes, nos mandaba a evangelizar de noche a las calles, hermano. Ya andábamos nosotros a las 9 de la noche en esas calles de la capital. Pero ¿por qué Dios permitió eso? Para guardarlo a uno. Por eso a veces Dios pone ministros que ponen a los jóvenes que no le dan tiempo ni a respirar. Pero por algo ha de ser, para que no se vayan a desenfocar en el tiempo de Dios. Y mientras le sirven a Dios, entonces Dios está diciendo: aquí vamos a ver cómo hago que estos se encuentren por ahí y que sea amor a primera vista, ¿verdad? Aleluya. Pero sirviéndole a Dios y esperando el tiempo de Dios. Amén. Hemos visto eso, hermano, con gente que Dios le ha hecho promesas de hijos y no viene el hijo. Lo mismo de Abraham, ¿verdad? Y que buscan, que van con el ginecólogo, que van con que van con el otro, y todavía no es el tiempo. Y cuando Dios dice: ya, solo medio mira al hombre a la mujer y queda embarazada. El tiempo de Dios es hermoso, pero los acairos son los enemigos de ese tiempo de Dios. Los acairos nos pueden meter en problemas. Que no desaprovechemos el tiempo de Dios, ni antes ni después, en el tiempo de Dios. Amén. Amén y amén. Dele otro aplauso al Señor mientras me ayudan los hermanos de la alabanza. Pero como están subiendo muy despacio, tengo la tentación de leerle otro. Mateo 25:10: y mientras ellas iban a comprar,
Vino el novio y las que estaban preparadas entraron con él al banquete de bodas y se cerró la puerta. Aquí están hablando de aquellas mujeres insensatas que no compraron aceite en el tiempo. Y ya cuando el novio venía, ahorita voy a ir a comprar aceite, ya no les dio tiempo. Esa es la gente que no llena su vasija de Dios, que no busque el aceite. Cuando el novio aparezca ya no le va a dar tiempo de ir a buscarlo. Busca el aceite hoy, llena tu vasija hoy. Este es el tiempo de llenarla. Amén. Pónganse de pie.